Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. En el ejido Santa Ana Tepetitlán, el enemigo mayor del bosque la primavera no es un ejército de talamontes o un conjunto de máquinas al servicio de urbanizadores que penetran ruidosos para saquear sus recursos o cambiar el uso de suelo. Aunque tiene algo de estos efectos, tiende a ser discreto y silencioso y no es notado hasta que ya ha conquistado un pedazo de ladera que apenas parecerá haber crecido la mancha de la invasión. Primero es de forma precaria, una lona azul, una empalizada, un perro que ladra a la vista de los extraños, todo debajo de un encino que ha sido respetado. Luego, cuando la vista se ha acostumbrado, va mutando, se levantan bardas, se tienden techos de lámina, se amplían cuartos y se derriba el árbol que obstruye. Pronto puede sentirse la tentación de recibir escombro para comenzar a rellenar la barranca contigua. Toneladas y toneladas hasta que parece como si esa depresión no hubiera existido, a menos que se descienda un poco para observar desde abajo el terraplén mal compactado, los cárcamos de agua negra que desfogan a los restos del arroyo, la basura acumulada como para desviar preocupaciones del territorio pésimamente gestionado hacia los servicios básicos deficientes para una humanidad cuyo goce de derechos es solo excepción, como de te hago un favor pero no volteo, como de no me exijas y no corrijo, como de aprende a sobrevivir a una buena tormenta o bajo el humo de un fuerte incendio y no me obligues a sacarte del bosque, de tu sueño de un techo propio y de tu delirio de una vida mejor. Potrero de las Lomas, un cambio que comenzó antes de 2009 cuando el ejido logró que un tribunal colegiado le diera la razón en su impugnación a pertenecer al área natural protegida La Primavera, lo que dejó fuera de la reserva forestal y de vida silvestre casi 600 hectáreas boscosas, entregadas desde entonces a la improvisación de una ocupación gradual, hormiga, irregular e insegura para el propio ejército de conquista, cuyos miembros forman el último escalón social de una ciudad enferma de gigantismo que prefiere mirar a otro lado mientras esta combinación de miseria y abandono condena inexorablemente a una fracción de su bosque natural considerado más valioso, cuya destrucción o deterioro provoca protestas, manifestaciones, denuncias al Ministerio Público o juicios de amparo, pero debe ser en las otras fronteras de sus linderos. Aquí nada pasa. Aquí nadie se ocupa de esta masa de nadies, que en realidad tiene una serie de preocupaciones de muy distinto orden, menos ambicioso de horizontes en el espacio y el tiempo, y casi totalmente despojado de nociones de causa y efecto, más allá de las cotidianas preocupaciones por no ser expulsados de sus lotecitos, de los que no poseen ni siquiera un papel que los acredite como posesionarios, porque no se roben los maleantes sus ínfimas pertenencias, por las que no se pagaría más que unos cientos de pesos, porque sus mascotas no sean envenenadas, porque no se le pase la mano al vecino que quema basura, que abraza leña o que separa con fuego un poco de cobre del cableado de electricidad saqueado cuenca abajo, insumo por el que no falta en ese sórdido lindero citadino quien no esté dispuesto a pagar. Pareciera que esta torcida civilización también es impulsada por la sed de metales, como todas las demás. Un paisaje distópico labrado por una prolongada ausencia de Estado, donde la iniciativa individual es impulsada por los más o menos organizados grupos de invasores que dan lotes a cambio de algunos pesos constantes por mes y de una infinita paciencia de que el progreso termine de llegar, quizá por equivocación, tal vez como si ellos pudieran, después de todo, tener derecho a existir. Me encuentro en la parte alta de un potrero que llaman en Santa Ana Tepetitlán Las Lomas. Este potrero fue una zona de uso común siempre y estaba ocupada por bosque. Era parte del bosque La Primavera. El decreto de 1980 del presidente José López Portillo lo incorporó dentro del polígono protegido. Pero la historia cambió drásticamente hace 10 años. Hace 10 años, un tribunal le concedió un amparo a los ejidatarios y cercenó esta área del polígono protegido. La consecuencia es evidente. Empezó una invasión silenciosa que cada vez está más cerca de atraer las cabañas, las viviendas, todos los espacios urbanos adentro del bosque. Esto genera muchos problemas, genera, por ejemplo, incendios, genera riesgos altos porque muchas barracas se han rellenado y la gente está viviendo ahí. El riesgo de deslizamiento, el riesgo de inundación también es mayúsculo. ¿Qué han hecho las autoridades? Muy poco. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas prometió reincorporar esto al polígono, nunca cumplió. Zapopan, que es por ley
obligado a controlar, a regular los asentamientos humanos, tampoco ha hecho nada. Tenemos incluso postes de luz de la Comisión Federal de Electricidad muy arriba, muy cerca del bosque. Esa es la historia de una tragedia ambiental y urbana que se está perpetrando contra el bosque más importante de la ciudad. ¿Cómo se generó el problema de las invasiones irregulares en esta zona? El ejidatario Benjamín Rivera Rodríguez, crítico de estas acciones, ofrece una respuesta. El asunto judicial está un poco complicado, ya que los que se dicen comisariados ejidales promovieron un amparo para sacar del área protegida del Bosque La Primavera. Es una gran extensión de tierras, casi alrededor de 600 hectáreas fueron las que sacaron del Bosque La Primavera. Entonces eso fue causa para invadir o para dar pauta a los invasores, incluyendo al gobierno del estado y gobierno municipal, para que pudieran de manera verbal dar permisos a personas extrañas a nuestro ejido, invadir los predios con casas de cartón y de plástico primero, y luego ya después ellos mismos, el presidente municipal y las demás autoridades, los dotaban de tinacos de agua potable para posteriormente ponerles luz, ponerles todas las líneas de alcantarillado. Y ya después, por peticiones de esos nuevos fraccionamientos, pues lógico que ya el ayuntamiento les ofrecía lo que es la pavimentación y bueno, así es como han ido acabando con el Bosque La Primavera. Esa parte de las casi 600 hectáreas que el comisariado ejidal en su momento metió un amparo, lo promovieron con ese fin, ya que las intenciones de ellos siempre ha sido acabar con todas las áreas de sembradío y principalmente esas áreas que son boscosas, porque los fraccionadores lo que buscan es un área recreativa, un área en donde les permita el oxígeno y un área donde se vea jardinada y muy bonita. Entonces, todo eso ha sido pauta para que estas personas, en compañía con el ayuntamiento y demás autoridades, puedan hacer las invasiones sin que nadie les diga nada. El investigador y activista en temas de desarrollo urbano, Héctor Castañón, quien participó en la elaboración de un diagnóstico de los problemas del Bosque La Primavera, destaca las características específicas del caso Santa Ana. Lo que vimos en este diagnóstico justamente fue salirnos del territorio acotado, del polígono, para entender cómo territorialmente había procesos que estaban desde afuera afectando el bosque, ¿no? Digamos, en la zona norte está, digamos, mucho más causando afectación la localización industrial. Sí. ¿No? En el caso de Santa Ana Tepetitlán es más el desarrollo urbano descontrolado, es decir, digamos, el conjunto de problemas que más explican la situación de la primavera tiene que ver con un desarrollo urbano descontrolado, ¿no? Una ocupación del territorio desordenada, no regulada, e incluso la que se lleva de manera formal sin estudios de impacto ambiental que realmente sirvan para generar condicionantes para el desarrollo, ¿no? Ese es uno. Y el segundo elemento que más influye es justamente que se ignora, que no se respeta las leyes o los ordenamientos, ¿no? Entonces, hay una muy baja cultura de la legalidad, hay un crecimiento urbano desordenado en donde lo que van ganando son los intereses particulares, ¿no? Específicamente en el caso de Santa Ana Tepetitlán, una de las cosas que arrojaba el diagnóstico es que hay muchos elementos de índole social, de desarrollo social, que colocan presión en el bosque, ¿no? Espacios de recreación que no hay en la zona, los buscan en el bosque que no está debidamente equipado, y entonces, por ejemplo, allí ocurren problemas de inseguridad, ocurren problemas de incendios, etcétera, ¿no? Porque ¿dónde hay para hacer vagancias? Pues en el bosque, ¿no? Lo mismo, digamos, cuestiones tan elementales como en el hacinamiento obliga a que muchas parejas jóvenes busquen el bosque para tener un espacio privado, y entonces eso propicia otros procesos. Entonces, la falta de equipamiento, la falta de alternativas para las poblaciones que viven ahí, hacen que busquen en el bosque formas de resolver de manera informal, de manera, digamos, muy espontánea,
una serie de necesidades. Entonces vemos tiraderos, vemos tomas clandestinas, vemos toda una serie de procesos de construcción espontánea. Entonces también en el caso de Santa Ana Tepetitlán los factores sociales están pesando sobre la presión que se está poniendo ahí, ¿no? Y la necesidad de vivienda es evidente, ¿no? La principal razón por la que se van ocupando es por estas lotificaciones que se hacen de manera irregular. La gente compra sus terrenos porque es la única opción que hay de suelo accesible. Y entonces eso va progresivamente ampliando el espacio de los asentamientos humanos, justamente por una ausencia de alternativas de vivienda social en la ciudad, en la zona consolidada, y porque el valor del suelo está absolutamente sujeto a la especulación, sin mecanismos de compensación, de contención, etc. Entonces, pues ahí hay un encadenamiento de problemas que habría que atender de manera sistémica, ¿no? Y eso es lo que las estructuras institucionales pues no están diseñadas necesariamente para eso. Habría que empezar a generar como procesos de articulación institucional guiados por el territorio y no por las estructuras institucionales, por ejemplo. El 27 de junio de 2008, el primer tribunal colegiado del Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, determinó en la revisión 465/2007 del juicio de amparo 413/2001 que hasta 584 hectáreas, en realidad poco más de 552, de la primera ampliación del ejido Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, enclavadas en esta serranía, ya no formaban parte de la reserva ecológica más importante de la región metropolitana de Guadalajara. En la última revisión, esto significa que las invasiones al antiguo polígono en este extremo oriente del área protegida alcanza 7.41 hectáreas en la zona de El Coli y 20.5 hectáreas en la de Santa Ana Tepetitlán. Otras invasiones por asentamientos irregulares al bosque: Rancho La Cebada, 8.05 hectáreas, Colonia López Mateos, 2.90 hectáreas, y Centripostes, con 1.83 hectáreas. Además, Picnic, con 1.24 hectáreas, ya legalizado, La Venta del Astillero, con 15.04 hectáreas, Pinar de la Venta, 1 hectárea, Mesa del Burro, 1.3 hectáreas, Los Robles de Tala, 20.92 hectáreas. Santa Ana Tepetitlán es uno de los muchos ejidos de origen indígena que rodean el área metropolitana de Guadalajara. Don Tranquilino Flores Aguilar es hijo de uno de sus fundadores. Señala que el uso descarado de la tierra del núcleo agrario para satisfacer necesidades de vivienda de forma inicialmente ilegal destruyó el tejido de la comunidad. Hubo tiempos mejores. Yo fui morro que me recuerdo bien perfectamente. Todo eso era agostadero para los animalitos. El ganado de aquí del pueblo del ejido. Y acá abajo tampoco había casas. Estaba todo sembradío. ¿Qué sembraban? Maíz y frijol, camote, cacahuate. ¿Cómo vivía la gente de Santa Ana por las cosechas? O sea, ¿se vivía bien? Bueno, se vivía, era la mantención del pueblo, del ejido. La mantención era también parte del monte, carbón, los palos para casas, que le decíamos murillos, y toda esa madera que se utilizaba. Leña para quemar, que se vendía aquí en la ciudad. Las colonias que hubo prontas, la del sur y la del Fresno. Entonces vendían leña ya. Todo eso, sí. O sea, aquí sembraban, aquí bajaban leña y lo iban a vender a Guadalajara. Así es, para la mantención pues, de los ingredientes que se ocupaban, aparte de lo que ya había el maíz, el frijol, ingredientitos para la mantención. Pues. ¿A qué edad aprendió usted a cultivar la tierra? De 12 años. 12 años. Empecé a cultivar, a barbechar, que es los principios para obtener la siembra. ¿Su papá era ejidatario de la primera generación de ejidatarios? Sí. Mi padre fue ejidatario, su nombre fue Cirilo Flores Sevilla. Fue de los fundadores del ejido. Fue de los fundadores. Don Tranquilino es símbolo de la resistencia al cambio de esta comunidad campesina. Ha sido piedra en el zapato de sucesivas administraciones ejidales que han buscado facilitar el tráfico con las tierras ejidales. También se niega a perder su parcela, que sostiene en medio de las comunidades invasoras.
Pues con el municipio, porque hubo unas personas que no fueron ejidatarios, compraron o tuvieron terrenos comprados. Oye, si tú, ¿por qué fincas aquí o por qué? No, pues es que yo me puse de acuerdo con el municipio. Ah, está bueno, hasta ahí, ya. Entonces, ¿quién se pone con el gobierno? Siempre así ha venido. A nosotros nos ignoran. Y ya se comieron todo el ejido prácticamente. Está todo ya completamente. Quedan vacantes partes que nos hemos opuesto y hemos logrado detener. Porque yo siempre he venido tratando reclamos al gobierno por lo mismo, para obtener lugares. Que haya, por ejemplo, aquí, qué sé yo, que vayan a tener pensado en esta área que estamos. El gobierno es el que comanda ya. Don Tranqui, ya para terminar, dígame, ¿qué hace? ¿Usted tiene todavía su parcela? Yo sembraba maíz, frijol, pero se acercó la mancha urbana y ya eran puros corajes para mí. Llegó el último año que sembré, le dije a uno de mis hijos, era hijo, estos elotes ahorita están tiernones, vámonos llevando una hollada. Y hoy en 8 te vienes y van a estar en su mero apogeo. Ya yo llegué de un mandado a su pobre casa. Hijo, y los elotes, papá, no nos dejaron ni zacate, arraparon con todo. Y los colonos se los robaron. Pues, así es. A juicio del ejidatario, las cosas son irrefrenables porque el ayuntamiento de Zapopan jamás ha querido impedirlas. Zapopan es el que les hemos venido haciendo reportes, presidente saliente, y nadie nos ha hecho caso ni nos hace caso. Por ellos se ha venido provocando todas estas anomalías en la primavera. ¿Y qué problemas están ocasionando estas invasiones, aparte de que están tumbando árboles? O sea, ¿qué tipo de problemas están generando? Pues digamos que todos estos incendios de la primavera son provocados por el hombre. Esa zona. Todas las zonas, toda la zona urbana, todo lo que es la naturaleza. Pero también ustedes han denunciado mucho el problema de que están borrando los arroyos, los están rellenando y están construyendo ahí. En el 89, 90, hemos venido reportamos los taponamientos de arroyos en toda la zona de la primavera. Y ha sido imposible, no nos han atendido, han hecho caso omiso nuestras autoridades que nos representan. ¿Quiénes son los responsables de llevar a la gente ahí? Hay personas que políticamente ponen personas a que junten personal, van y lo plantan. Y el gobierno como que no ve. Le reportamos, está bien, ¿eh? Como que si no hablara nadie le importara. Lo refuerza su compañero de ejido, Benjamín Rivera Rodríguez, quien confía en que la nueva administración federal se decidirá por fin a hacer lo que la autoridad municipal niega. Nosotros tenemos una línea desde hace muchos años. Seguimos tratando de contenerlos, pero ahora que ya viene un gobierno federal diferente, esperemos que en él sí tengamos un poco más de respuesta, porque el gobierno del estado y el gobierno municipal ya sabemos que no, en absoluto, no, ahí vamos a chocar, no vamos a tener ninguna respuesta. Pero con el gobierno federal tenemos todavía la interposición de algunos amparos y algunas denuncias que posiblemente tengamos que promover para sujetar a estas personas. Cuando menos que ya no se siga construyendo lo que hasta ahorita en el Bosque de la Primavera, porque sí nos afecta bastante a nosotros. ¿Confías que esto se pueda lograr? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, ya estamos en unos tiempos diferentes. Ya los gobiernos, aún siendo de diferentes partidos, no tienen la facultad que tenían antes. Anteriormente el gobierno federal era el principal apoyador en estos despojos, tanto de tierras como de invasiones de predios. Ahorita ya no.
Ahorita al parecer ya el gobierno federal va a tener que implementar otras acciones con el fin de conservar y preservar más nuestras áreas. Hace 55 años, en el año 1964, Guadalajara alcanzó 1 millón de habitantes. En ese entonces ya había un problema de expansión sobre terrenos ejidales que constitucionalmente no podían ser ocupados. Sin embargo, el ejido históricamente ha sido el que ha ofrecido la tierra barata para que los pobres puedan tener un espacio dentro del territorio metropolitano. En el caso de Santa Ana Tepetitlán, esto no cambió ni siquiera con la reforma de los años 90, en que las inmobiliarias quisieron resolver el problema de vivienda barata. Lo que estamos viendo es justamente el fenómeno que Santa Ana Tepetitlán sigue siendo tantos años después, que está ofreciendo tierra a muy bajo costo a miles de personas que no tienen recursos ni siquiera para comprar casas tipo Infonavit. El nivel es bajísimo, usted puede apreciar esta pequeña choza que está a mi lado. Así empieza la ocupación urbana de estos espacios irregulares y poco a poco van consolidando, por eso se recibe tanto escombro en la zona, se va terraplenando y se van generando casas cada vez más sólidas, pero que en el fondo no están bien construidas y pueden ser muy riesgosas para los que habitan en ellas. El problema de los bordes de la primavera es más viejo que el área protegida, pero no ha dejado de agravarse, sostiene la presidente de Anillo Primavera e investigadora del ITESO, Sandra Valdés. Nosotros detectamos que la zona más crítica con respecto a cómo la ciudad llega a la primavera es la zona de Mariano Otero. Es donde entra de forma franca la ciudad al bosque. En esta zona de Mariano Otero hemos detectado que es cada vez más la demanda de suelo boscoso. Vemos que, por ejemplo, ya es imposible entrar al bosque a pie, ¿no? Si no entras en coche no puedes entrar, es casi imposible, ¿no? Y que la deforestación cada vez se va alejando más de la puerta de entrada original, ¿no? De Mariano Otero. Entonces, vemos también que cada día más en esta zona se autorizan actividades, o sea, se siguen autorizando actividades y que no hay estudios de capacidad de carga, sobre la capacidad de carga que se necesitan para poder seguir atendiendo estos permisos que se están dando de actividades recreativas en esta zona, ¿no? Y que al final acaban afectando, ¿no? al ecosistema. Seguimos dando la vuelta, está la zona de Santa Ana Tepetitlán. En Santa Ana lo que vemos es como una operación hormiga, como poco a poco las personas se van asentando y cada vez es más la desaparición o cómo se va recorriendo cada vez más el polígono de protección del bosque. En esta zona lo que hemos visto que pasa es que las personas por 50, 60 pesos reciben escombro y entonces rellenan los escurrimientos para tener un poquito más planito el suelo, ¿no? Y esta zona pues se está convirtiendo en una zona de riesgo precisamente para todas estas personas que se están asentando, porque de por sí es una zona de fuertes escurrimientos de agua que en temporadas de lluvias este suelo hecho a base de escombro, pues se acaba trasladando y se acaba moviendo, ¿no? Y entonces pone en peligro a las personas que se están asentando ahí. También lo que hemos visto es que las autoridades tienen muy detectado este problema y sin embargo, después de muchísimos años, no hay estrategias claras para organizar este problema, en el que nosotros consideramos que primero se tiene que atender el problema social, es decir, primero se tiene que atender a las personas, después se tiene que atender la conservación del área natural protegida y todo esto se tiene que hacer atendiendo a la ley, ¿no? De acuerdo a como la ley estipule.
La prioridad es la gente, no por demagogia, sino porque el problema social es el motor de la devastación ambiental, sostiene la académica. Yo creo que es importantísimo que se trabaje primero con la gente, o sea, porque ya la gente está ahí y es un problema, yo creo que muy difícil empezar a moverlos, ¿no? Yo considero que lo importante sería ahorita trabajar en la delimitación del polígono y poderlo cerrar otra vez, ¿no? Nosotros estuvimos trabajando hace algunos años con la Oficina de Proyectos Estratégicos de Zapopan, desde el programa ONU Habitat para la calidad de vida, y desde ahí se estaba proponiendo generar un borde para empezar porque nos dábamos cuenta que las personas, en general, todo el mundo sabemos que está el bosque de la primavera, pero ya que estás ahí parado, no sabes exactamente dónde es área natural protegida y dónde no, ¿no? Entonces consideramos que sí se tiene que trabajar en un proyecto de delimitación del bosque. Es titánico porque es como delimitar la ciudad entera de Guadalajara, ¿no? Sin embargo, sí se puede empezar por zonas críticas, de manera que las personas sepan, por lo menos estén conscientes cuando se está pasando el límite hacia el área natural protegida, ¿no? Porque es un límite muy difuso, solo lo podemos ver a través de los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, yo considero que eso es primordial, ¿no? Empezar a dibujar ese límite y que de alguna manera, por medio de señalética, a lo mejor muy sencilla, pero podamos ver ese límite para que, pues como ciudadanos, podamos saber que estás entrando a un área natural protegida, que estás entrando a una reserva de biosfera, ¿no? Los habitantes de la ladera de las Lomas son de origen diverso, pero todos tienen un común denominador que los acerca a muchos campesinos originales de la zona: la pobreza. La vida de Margarito Melendres Hernández es el anverso de la de don Tranquilino. Bueno, yo aquí llegué hace como 6, 7 años, la primera vez. Cuando llegué aquí, pues yo soy trabajador de aquí, ahí cuido unos puercos. Llegué aquí, mi primera choza fue un chiquero, nuevo pues, pero fue un chiquero de los puercos. Y todo esto estaba solo, yo era el último. Y nada más que duré 2 años y medio, 3, y luego me fui para abajo. Y luego volví a regresar. Y así ando. Como ahorita apenas tengo, como 4 meses, ¿eh? Que regresé otra vez. Pero este terreno siempre ha sido de usted. De hecho no es mío, yo soy trabajador, el dueño es otra persona. Yo nada más aquí le trabajo, le cuido los animalitos y aquí vivo en esta choza. Don Margarito es altamente resiliente, como las personas acostumbradas a las carencias. Por eso no pierde el sentido del humor. Allá dentro de ese cuartito no me pasa el frío, está bien selladito. Caen unos tormentones, granizo y una brisa de agua no entra. Bien a gusto que estoy. La cocina sí. Si llegan las lluvias, pues yo pienso que va a llover más ahí adentro que acá afuera. Sí. A ver si la tapo, si logro taparla antes de que llegue, porque ahí viene ya. Ahí viene ya el temporal. Un par de meses, ¿no? Pues abril, mayo y ya después en junio. Está re loco el tiempo. Anteriormente las aguas empezaban el día 10, 15 de mayo. Ajá. Ahora hasta últimos de junio, y una lluvia o dos y luego se retira. No. Lo mismo la retirada. La retirada de lluvia a ser el 18, 20 de septiembre. Y ahora llueve cuando le da su gana. La precariedad del territorio, la intervención sin lineamientos técnicos, la falta de servicios son las notas del día a día. Este escombro lo está pidiendo el dueño para enseguida hacer un mamposteo en su línea de su propiedad, para levantar barda, muro, para proteger mejor la propiedad. Porque ahorita lo único bueno que hay es esa puerta, porque por todos rumbos hay entrada. Entonces si en la noche llega uno y tiene ganas de un puerquito, se lo llevan. Por eso usted tiene que estar aquí todo el tiempo, ¿verdad? Pero en la noche es para dormir, como le digo al dueño. Yo sí veo, oigo que yo no salgo, le digo. Hay que se lleven lo que quieran. Gracias a Dios no me han hecho esas vagancias. Cuenta mucho que todos me conocen, todos. Porque como le digo, como fui el primero aquí,
todos los que fueron llegando, pues me fueron conociendo, los fui conociendo. Ricardo Gómez Donato, vecino de Don Margarito, señala lo difícil que es obtener apoyos en el gobierno de Zapopan. Pues casi está igual, nada más que han mejorado las casas. Antes era puro tejabanes de plástico y eso. La gente sola va construyendo, ¿verdad? Sí. Oiga, y me decía que el problema más serio aquí es que no tienen servicios prácticamente, ¿verdad? Agua. Agua. El agua. El alumbrado pues a nosotros nos costó cooperación para comprar postes. Y de eso pedimos el alumbrado. ¿Hace cuánto metieron el alumbrado ustedes? Pues el año pasado. ¿Y quién fue la propia Comisión Federal de Electricidad la que les hizo caso? No, alumbrado público. De Zapopan. Ahí. Hace un año. ¿Y en su casa la toman de los postes también? O sea, ¿es luz también para esa casa de ustedes? No, esa la traemos desde abajo. Esa sí es de la comisión. Ahí. Pero no tienen todavía formalidad en el servicio de la comisión, ¿verdad? No. Okay. Ya subían el año pasado a ver los postes y ver que estuvieran bien ubicados. Y sí salieron de acuerdo a cómo va. Y supongo que esta época del año, que es abril, mayo, junio, es muy difícil por el problema del agua, ¿verdad? Por el calor y todo eso. Ahorita es como estamos batallando por el agua. En sí, ya voy para 15 días que pedí el agua, ya le mostré el reporte, ¿verdad? Y conseguí un aljibe, pero no el agua para mí nada más, para todos los de allá arriba, que nos andan bajando hasta el tinaco, y ya vi dónde está el tinaco. ¿Tienen que acarrear de ahí? De allá para arriba. ¿En cubetas o qué? En cubetas, sí. Pues se las ingenian a como pueden, ¿verdad? Entonces aquí me hicieron el favor de prestarme un aljibe para llenar la pipa, ¿verdad? Traer una pipa de agua y ya les avisé a todos que va a haber agua, pero pues desde cuando les avisé y no llega. ¿Y esa pipa ustedes la van a pagar? No. ¿O es del ayuntamiento? La pedimos al ayuntamiento. Pero cuando el ayuntamiento no responde tienen que comprar, ¿verdad? Ah, 700 ¿Y cómo están los precios del agua? 700 pesos la pipa. 700 pesos. Por 10 metros cúbicos, por 10,000 litros. 10,000 litros. Don Ricardo Gómez Donato ofrece una síntesis de lo que significa vivir en esta orilla remota de la ciudad. Ahora, esta adquisición de los predios para vivir, ¿ya tienen ustedes sus títulos, ya tienen sus escrituras o cómo se maneja eso? Pues eso es paracaidista aquí. ¿Entonces no tienen papeles? No. ¿Por eso que está cuidando? Sí. ¿Hay muchos robos por aquí si se descuida? Sí. Invaden. Es más, pues aquí ven solo, luego quieren apropiarse. Pero para eso aquí cada 8 días hay juntas. Hay juntas y pues quiera y no estamos en acuerdo y hay veces que estamos en desacuerdo. Que los de allá dicen que son 2 colonias y es una sola colonia aquí. Por eso es que no estamos... ¿Y cómo se llama la colonia? Brisas de la Primavera. Brisas de la Primavera. Oiga, y la situación de las calles, veo que está bien difícil, también los caminos para subir vehículos, pues. Peor en tipo de aguas. Se pone peor, ¿verdad? Es cuando, entonces ya no se puede hacer nada, ni las tortillas, ni el pan, ni el refresco, nada. Ahí el que tiene buen carro es el que baja, y el que no, pues... Y respecto a la seguridad, ¿no se le suben acá vagos, delincuentes, gente así? Sí, cómo no. Tan solo de ahí abajo suben aquí, salen las casas que están solas y ahí es donde llegan a vaciar las cosas que tengan. ¿No viene la policía a protegerlos? No, aquí para nada. Suben cuando vienen siguiendo a uno o cuando vienen a tirar a un difunto. Ahí a la Primavera, es cuando suben. Pero esos no son policías, supongo yo. No. Los que vienen a tirar a los difuntos. Y ya después vean al CEMEFO y ya sube un montón de patrullas. Como en días pasados subieron aquí como... No, se vino todo el gobierno de Zapopan, el ejército. ¿Por un muerto? No, porque venían siguiendo a uno y pues creo que no lo encontraron. Gabriel Torres González, investigador del CIESAS y uno de los elaboradores de la actualización del ordenamiento ecológico local de Zapopan, advierte sobre las graves omisiones de las autoridades en esta zona. Obviamente era una zona de protección, ¿no? Y de alguna manera lo que marcamos como polígono de amortiguamiento se supone que es también con la idea de que haya la transición adecuada y que se proteja y que haya esta idea
buscar en algún momento dado corredores y lo que sería hacia un archipiélago de conservación, y que de alguna manera tenga usos que sean más cercanos a lo del área de protección. Lo que son áreas núcleo son áreas fundamentalmente de protección que tienen distintas consideraciones, y hay en ese sentido en las UGAs lineamientos, estrategias y lo que sería consideraciones especiales para... Considerando esto, entonces, lo que está sucediendo en Santana Tepetitlán es una amenaza al ordenamiento, a que no se cumpla por lo menos en esa zona. Sí, a lo mejor puede uno creer que parte es ignorancia, parte es también que hay situaciones en las que la gente dice, bueno, yo soy el dueño de la tierra, no puedes decir nada, qué atribuciones tengo que tener sobre eso. Yo como dueño puedo hacer lo que quiera con ella, ¿no? Y en ese sentido hay como una falta de cultura o también no hay tampoco acercamientos, negociaciones y formas de que la gente vea un beneficio directo para ello, y entonces pues dicen mejor hacer lo que hacen con procedimientos irregulares, ¿no? Digo, porque entonces aquí también marcaríamos una omisión de las autoridades. De hecho, sí se puede decir que, o si no negligencia absoluta, sí se puede decir que cuando menos una falta de interés en defender el territorio. Para Héctor Castañón del ITESO, las irregularidades son tan evidentes que es imposible disculpar la nula actuación gubernamental. Lo que está pasando está ahí a la vista, ¿no? Y pasa todos los días, es decir, de manera sistemática. No es algo que veladamente esté ocurriendo y esté resolviéndose, por ejemplo, en tribunales, que también mucho es el caso, pero la ocupación del territorio, el ganarle terrenos a las cañadas a través de los tiraderos de escombro, etcétera, está pasando todos los días prácticamente, ¿no? Se ven pasar los camiones con cascajo todo el tiempo. Entonces son muy evidentes las irregularidades, ¿no? Las cuestiones ilegales que están pasando ahí, y ciertamente, como dices, durante mucho tiempo no ha habido ni una presencia institucional ni mecanismos para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Parece que fuera una tierra de nadie, cuando en realidad hay gente muy apropiada de ese espacio que está sacándole ventaja. Hablemos un poquito más del papel de la autoridad. Se supo, estamos llegando a los 10 años de que se ganó la instancia definitiva del amparo por parte de Santana Tepetitlán, y todo el mundo, yo lo recuerdo porque yo lo reporté, sabía lo que venía y tenía conciencia de lo que debía suceder. O sea, ¿qué debían hacer las autoridades a nivel municipal, estatal, federal? Porque recordemos que es un área federal, una reserva federal. Y yo no sé si fue por el hecho de que los gobiernos se parten a los 3 años o se partían antes a los 3 años, en el caso del municipio, y a los 6 años en el caso de Estado y gobierno federal. ¿Qué percibes tú que han tratado de hacer y fracasaron, o sencillamente podríamos decir que todo quedó simplemente en temas de declaraciones? Claro, yo creo que ha habido mucha continuidad, hablando de los periodos de gobierno, en la desatención. Uh-huh. Sistemáticamente los gobiernos no le han entrado al tema, entonces yo creo que sí es un asunto de omisión, y esto se da en distintos planos. Uno de ellos es el jurídico, ¿no? Se pudo haber hecho una defensa mucho más activa, mucho más estratégica, se pudieron haber buscado acuerdos en la vía judicial, y no se hizo activamente desde las autoridades, ¿no? También ocurre esta omisión en otro plano que tiene que ver más con la gestión, porque en algunos otros casos de ejido nos ha tocado ver cómo, cuando el planteamiento de lo que debe ocurrir en el territorio les hace sentido, hay mucha disposición para trabajar, ¿no? Incluso los municipios han recuperado terrenos, han recibido, digamos, como áreas de cesión, etc. Hay mucho que se puede construir desde la gestión, en un esquema en donde haga sentido para los distintos actores, ¿no? Entonces eso tampoco se ha construido. Desde la dirección del bosque, en este caso de la OPD, justo se ha intentado empezar a trabajar alguna de esas líneas, entonces se ha apostado un poco más por el consenso. Sin embargo, no existen los mecanismos institucionales, no están ahí a la mano
para que se pueda empezar a construir un acuerdo desde ahí de la gestión del territorio, independientemente de la vía jurídica, ¿no? Y obviamente en la cuestión de ordenación del territorio, también es una zona que aparece prácticamente en blanco, ¿no? Los planes parciales en donde termina la zona urbana, pues aparece en blanco, ¿no? El área natural protegida como algo que no requiriera gestión. Entonces, justamente con ese trastocamiento del polígono, pues realmente lo dejan como tierra de nadie, a pesar de los procesos que hay. Cuando se trastoca el polígono, no toman nota de eso y no ajustan. Los instrumentos dejan de funcionar porque no funciona ni el de planeación urbana ni el de protección del área natural, ¿no? Entonces, eso pues lleva así todo este tiempo. Pudiera haber otros planos de construcción, por ejemplo, en la parte social. Es un área con muchas carencias sociales y si bien ha habido algunas intervenciones, la verdad es que son intervenciones desarticuladas porque o son programas sociales con calentadores de gas o son la pavimentación de algunas calles, pero no ha habido una atención integral que reduzca la presión que quienes viven ahí hacen sobre los recursos del bosque, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya ni siquiera con el ejido, sino con la población, hay estos procesos de construcción de comunidad o de planeación participativa como para que se apropien de un territorio en donde pues, de manera muy caótica han ido llegando actores desde migrantes de otros estados, del sur de México, incluso de Centroamérica, de la propia ciudad, ¿no? Expulsados por procesos quizá de gentrificación, hasta de desarrollo inmobiliario formal, ¿no? Entonces ahí se hace una mezcla que pues también hace muy difícil como construir una apropiación del territorio, y en ese plano tampoco se ha trabajado, ¿no? Sandra Valdés considera que además de las acciones directas en el territorio, es fundamental que los instrumentos de gestión se actualicen y se utilicen. Los planes de ordenamiento ecológico territorial sí pueden ser un instrumento que incida en la conservación de la primavera o de los ecosistemas vinculados a la ciudad de Guadalajara, pero tiene que ir de la mano con los planes parciales. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que los planes de ordenamiento ecológico territorial dicen una cosa y los planes parciales dicen otra, ¿no? Y esa reconciliación o ese empate entre ambos instrumentos es un trabajo que por lo visto pues, es difícil porque son dependencias distintas las que lo hacen, ¿no? Entonces, yo sí creo y considero que si se lograra empatar estas dos herramientas, podríamos entonces empezar a imaginar que la toma de decisiones hacia la conservación del bosque va a ir alineada en el camino correcto. Pero si estos dos instrumentos siguen teniendo principios opuestos, entonces no va a ser muy difícil lograr reconciliar esta relación que existe entre el bosque y la ciudad. La ocupación gradual de esta zona que antes era parte del bosque La Primavera ha traído en realidad poca ganancia a cambio de la desaparición del bosque. Si bien mucha gente ha encontrado un lugar donde vivir, lo usual es que esto sea muy precario. Las fincas son sin normas técnicas adecuadas, las calles se tienden como dice la gente, como Dios manda, no hay servicios básicos esenciales, estamos hablando de temas como saneamiento, abastecimiento de agua, la electricidad en realidad la tienen que jalar desde la parte baja, el alumbrado público ha llegado recientemente, pero han tenido que poner de su parte los propios vecinos. En general hay mucha precariedad social y esto quiere decir que hemos perdido un bosque, pero hemos ganado muy poco a favor de la sociedad misma. El desafío que tiene entonces La Primavera es lograr consolidar esta frontera, que la gente que aquí habita viva mejor, pero que ya no se siga la expansión hacia adentro del bosque, porque esto también es un boquete que se abre y penetra hacia la zona forestal y le genera muchísimos problemas, incendios, saqueos y actividades ilegales que son parte de la vida cotidiana del bosque La Primavera. Es entonces fundamental que esta parte, que esta frontera ya sea blindada y que de una vez por todas La Primavera recupere su antigua frontera en este
territorio que está hacia el oriente del bosque. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.